canción cantaré. El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Bendiciones a cada uno de ustedes donde se encuentren. En esta ocasión quiero abrir una serie de comentarios sobre capítulo 14 de Romanos. Entonces, todos los comentarios van a estar alrededor de Romanos 14. ¿Sí? Entonces, empezamos. Leemos el verso 1. Voy a leer como tenemos en la pantalla. Es una versión que estoy utilizando de la palabra de Dios para todos. Entonces, todas las escrituras serán tomadas de ahí. Dice: reciban bien en su grupo a los que tienen dudas. La Reina Valera dice: reciban al débil en la fe. Ellos que tienen dudas, dice, los que son débiles en la fe, recíbanlos, reciban en su grupo. En la iglesia donde ustedes están actualmente, la iglesia local, seguramente es lo que está diciendo la palabra de Dios para todos. Dice: reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Que tenemos nosotros, antes de seguir como estaba comentando, primero dice que debemos de aceptarlo. Reina Valera dice: reciban al débil en la fe. Dice: reciban en su grupo a aquellos que tienen dudas, que no piensan como nosotros. La palabra de Dios, entonces, en Romanos 14:1, nos está exhortando a recibirnos, a tener una aceptación plena los unos por los otros. No para estar discutiendo cuestiones de convicciones personales, no. Pero a pesar de esas discrepancias, o a pesar de que alguien no piensa como nosotros pensamos, la palabra de Dios nos exhorta a tener una aceptación plena. Segundo, dice: sin discusiones. Recibirlo no para abrir un debate, no para tener discusiones entre nosotros. Va a haber sin duda maneras diferentes como nosotros interpretamos muchas veces la escritura, como tenemos convicciones por nuestra formación, tal vez desde niños, y algunos crecieron al amparo, al cobijo, padres cristianos en una iglesia desde pequeños, y otros, como en el caso de un servidor, que crecimos en un hogar donde nuestra religión era los ídolos. Y no dice, no vamos a recibirnos unos a los otros para abrir un debate, una discusión, no. Dice: no te pongas a discutir, ¿no? Recíbanlo abiertamente. PDF dice, verso 2, voy a comentar lo que es el 2 al 4, dice: unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros que tienen dudas creen que solamente se puede comer verduras. En el tiempo de Pablo había, como las hay actualmente, muchas ideas sobre la alimentación. En el caso de los judíos, estas ideas eran de índole religiosa, de lo que decía la ley y cómo la interpretaban. En el caso
de los que no eran judíos, traían raíces con las que ellos habían crecido de politeístas, de muchos dioses y muchas cosas sacrificadas a esos dioses. Actualmente se cuestiona mucho la alimentación y hay corrientes muy fuertes que dicen no, solamente debemos de comer verduras, pero hay quienes dicen no, debemos de comer carnes. Entonces hay discusiones por la comida y siguen todavía, en realidad siguen. La pregunta es, ¿vegetarianos o carnívoros? ¿Vegetarianos o carnívoros? Sé que cada uno de nosotros tendremos nuestras propias convicciones, si vegetarianos o carnívoros. Si leemos nosotros, seguimos leyendo, uno cree que se debe de comer de todo, dice el verso 2, que es débil come legumbres. Algunos dicen, no, es que solamente debemos de comer legumbres, y se van a amparar ambos van a argumentar desde escrituras posiblemente. El que coma no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios lo ha aceptado así. Si es vegetariano, créeme, Dios lo ha aceptado así, vegetariano, con sus ideas sobre verduras, sus ideas de la alimentación. Igual, ese hermano que le gusta mucho comer carne asada, tacos y eso, y es un fanático casi de las carnes, o de otro tipo de alimentación diferente, de la naturista le llaman también. La realidad es que así como lo ves, así lo ha aceptado a Dios. Si Dios lo ha aceptado así, ¿por qué tendrías que rechazarlo tú? No. El verso 5 dice, hay otro caso. Dice 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El verso 4 estoy leyendo. Para su propio Señor está en pie o cae pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El verso 5 dice, unos piensan, leo en la versión PD, palabra de Dios para todos. Otro caso, unos piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno, dice la Escritura, debe decidir por sí mismo. En la Biblia Reina Valera, que es la que tengo en el escritorio, dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No solamente en los tiempos de Pablo discutían, como en el presente, por el tipo de alimentación, y asocian la alimentación con nuestra vida espiritual. No solamente discutían por comida, tenían ideas muy específicas sobre la alimentación. Lo hacían además por los días. O sea, discutían por el séptimo día de guardar, o discutían por el día del Señor, domingo, primer día de la semana. Era una discusión constante, cuál día era el que deberían de guardar. Y unos decían, no, debemos de guardar el sábado, y otros decían, no, debemos de guardar el domingo, el día del Señor, el domingo. Es un conflicto muchas veces
actualmente. Y dice, recibe a tu hermano, recíbelo, pero no para estar discutiendo si hay que guardar el sábado o hay que guardar el domingo, o ambos o ninguno, si hay que celebrar o no celebrar la Navidad, y es una discusión que se da por eso, si tenemos que guardar y cómo guardar la Pascua, cómo celebrarla, si se deben de celebrar o no los cumpleaños, si se debe celebrar el Año Nuevo o las fechas patrias, etcétera. Y empiezan las discusiones por los días de guardar. Uno hace diferencia entre día y día, pone mucho énfasis en los cumpleaños, pone mucho énfasis en este día, si es el día del amor y la amistad, y así sucesivamente. Y otro dice, no debemos celebrar nada de eso. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno, es muy importante lo que está declarando Romanos 14:5. No está diciendo, el primero, el que guarda el sábado o el que guarda el domingo tiene la razón. No está validándolo de ninguna manera. Ni está diciendo, el que tiene la razón es el que no celebra la Navidad, por ejemplo. Él es el que tiene la razón. No, está diciendo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que hacemos. Entonces, estas discusiones solamente llevan a polarización en la iglesia, a divisiones en la iglesia, a donde conducen es a una separación entre los miembros, entre los creyentes, y a un enfriamiento del amor. A eso es lo que van a llevar estas discusiones. Aleluya. Cada uno debe decidir por sí mismo, dice la palabra de Dios para todos. Cada uno tiene esa capacidad. Dios nos ha dado en nuestro albedrío, es de las cosas que el Señor nos ha concedido, que tú y yo podamos decidir y podamos tener una convicción personal que puede discrepar de la convicción personal de mi hermano, de mi hermana. Los demás, hermano, hermana, cada uno debe decidir por sí mismo. Cada uno esté convencido en su mente, dice. Y lo demás que debemos de hacer, respetar las decisiones de mi hermano. Aleluya. Respetar esa parte de su propia personalidad, de ese ser único que Dios ha hecho, que es tu hermano. Gloria a Dios. Que no solamente tiene una huella digital única, sino que además tiene un pensamiento único. Aleluya. Los demás debemos de respetarlo. Así como no puedes cambiarle su huella, no puedes cambiar sus pensamientos. Y el Señor nos está diciendo, cada uno debe decidir por sí mismo. Él está respetando esa personalidad que Él nos dio. Aleluya. Ahora vemos saltamos al verso 7. El verso 7. Voy a leer el verso 6 en mi versión antes. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, que no guarda ni el sábado ni el domingo, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias. Y el que no come, para el Señor no come,
y también da gracias a Dios. Dios respeta tanto esa personalidad que Él mismo nos ha dado. Aleluya. El verso 8 dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Esta declaración es muy importante. Somos del Señor. Aleluya. Él es nuestro dueño, por el Señor. Tú no decides sobre tu hermano. Es tu hermano, no es tu siervo. Es siervo del Señor, le pertenece al Señor. No es tu esclavo, es esclavo del Señor. Entonces tú no decides sobre los pensamientos de tu hermano, déjalo ser. Aleluya. Por eso dice, reciban al débil en la fe, al que piensa diferente de ti, más bien. El Señor decide qué hará con él. Aleluya. Si el Señor ha decidido que yo viva en estado de pobreza y me envía a predicar a pueblos desconocidos, la decisión del Señor, allá tendría que ir yo, si es que soy obediente. Si eso ha decidido mi hermano, o el Señor ha decidido que tenga prosperidad en nuestra ciudad, gloria a Dios. Bendito el Señor. Tú no decides sobre él. El Señor ha tomado decisiones sobre su siervo. El siervo del Señor no es tu siervo. Tu hermano le va a dar cuentas al Señor. No te las va a dar a ti, recuerda. Aleluya. Recibe a tu hermano. ¿Es que acaso nos consideramos mejores que nuestro hermano? Romanos también dice en verso capítulo 12, ninguno tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe que Dios le ha dado a cada uno. No podemos considerarnos mejores que nuestro hermano. Aleluya. Si lo juzgamos, escucha bien, hermano, es grave. Si juzgamos a nuestro hermano, estamos usurpando funciones. Estamos usurpando la autoridad del Señor. Aleluya. Somos del Señor y el Señor decide qué hace con nosotros. El verso 13 dice, por eso, dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. La crítica puede ser constructiva o destructiva. Sin embargo, parece que en la balanza tiene mucho más peso la crítica destructiva. Por eso la exhortación del verso 13, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Juzgar es usurpar funciones, porque el Señor es el que va a juzgar. Aleluya. Dice, dejemos de criticarnos unos a otros. Aleluya. Recuerden la palabra del Señor, la iglesia. La iglesia nos ha llamado a ser actores, no críticos. Aleluya. Actores, no críticos. Dice, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar, aleluya, la fe de nuestro hermano. Lo que yo diga, lo que haga, mis gestos, mis acciones, o lo que no haga, puede dañar la fe de mi hermano. Hermanos, la Escritura dice que nuestra fe más preciosa
que el oro. ¿Cómo voy a intentar siquiera dañar la fe de mi hermano? No, nada de eso. ¿Cómo voy a hacer cosas que induzcan a mi hermano a fallarle al Señor? No. Lejos esté de mí, lejos esté de nosotros. Y todo eso empieza, ¿sabes por qué, hermano? Hermana, por la crítica. Esa crítica destructiva. ¿Cuál es el enfoque entonces? ¿Cuál es el enfoque que debemos de tener? Lo leímos ahí en el versículo 15. No hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano. Verso 13, perdón. No hagan nada que pueda dañar la fe de tu hermano. El enfoque de lo que hacemos, el enfoque de nuestro comportamiento delante de los demás es: no hagas nada que le produzca un daño a la fe de tu hermano, de tu hermana. Aleluya. Verso 14 dice: como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. Déjenme aclarar algo. Si tu médico te dice ya no comas cerdo, hazle caso, está bien, él sabe lo que te está diciendo. Ha pasado muchos años estudiando esa situación de la alimentación seguramente y sabe lo que te está diciendo. ¿Sí? Y si te dice no hay problema, buen alimento, y tú estás convencido en tu mente que no lo debes de comer, no lo comas, no hay ningún problema. Y si ves que tu hermano está comiendo cerdo y él no tiene ningún problema con su médico, con su salud, su metabolismo, o lo que quiera llamarle, déjalo, está bien. No es un asunto de religión y de fe, es un asunto de sus hábitos, y él piensa que no le da problema eso, está bien. Dice, pero si alguien cree y hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. En los tiempos de esta epístola, de la epístola de los Romanos, se vivía un gran dilema. Los matanceros, los carniceros, normalmente hacían ¿cómo le diremos? Un acto religioso antes de matar un cerdo, sacrificar una vaca o un cordero, una cabra. Hacían un acto que como que ofrecían esa muerte a sus dioses, y eso hacía que muchos cristianos tuvieran muchas dudas sobre cómo había sido sacrificado ese animal. Muchos de esos creyentes eran judíos y habían crecido con un reglamento muy severo, muy firme en cuanto a que los animales tenían que ser desangrados, y nunca, de ninguna manera, que se hubiera ofrecido sobre ellos algún ritual específico a otro dios. No, eran sacrificados, desangrados plenamente, se les desechaban ciertas partes del animal, y ese animal se consideraba apto para el consumo del pueblo judío. Y muchos cristianos dudaban si eso tenían que incorporarlo para sí mismos. Nosotros lo hemos llevado a nuestros tiempos de esta manera. Si alguien cree que hay un alimento prohibido, no lo coma.
si hay suficiente alimento para tener todos los requerimientos nutricionales, en otros, pues no tiene por qué comerlo. Si alguien piensa que algo está prohibido, pues estará prohibido para él, pero no para su hermano. No intente llevar esa prohibición o su propia mentalidad a su hermano. No. ¿Cuál es el enfoque? Si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Ahí la palabra creer, si alguien cree, no es la palabra fe. La palabra fe es pistis. Se está usando logizomai. Logizomai es una palabra que tiene dos compuestos, dos palabras. Es una palabra compuesta por dos raíces, que una es logi, de donde viene lo lógico, lo que razonas. Es hacer una revisión. Es hacer una revisión y llegar a una conclusión en base a un razonamiento que haces. Es razonar y hacer una estimación. Entonces, dice, si alguien cree, si alguien ha reflexionado sobre un alimento y dice, pues, ¿por qué no debo de consumirlo? ¿O por qué sí debo de consumirlo? Y ese razonamiento le dice, sí, puedes comerlo, lo come. Pero si ese razonamiento le dice, no, ese alimento no lo comas, pues va a estar prohibido para él. Pero dice, si alguien, déjaselo a tu hermano, esa tarea, déjale a tu hermano que él decida y no lo hagas un asunto de fe. No es fe pistis, es fe logizomai, es creer algo interno, algo que tienes tú. Es una fe de otra índole. Vaya, él no está de ninguna manera atacando o degradando la fe, o sea, la fe pistis, porque nosotros hemos confesado en el Señor. Eso está intacto, déjalo. Está bien, déjalo. Si lo que comes, dice Romanos 14:15, si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, ahora lleva el asunto al enfoque en nuestro hermano. Romanos 14:15 dice, si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano. Ahora, no solamente debemos de agradarnos a nosotros mismos, debemos de tener una genuina preocupación por nuestro hermano. Posiblemente nuestro hermano tenga una manera de pensar tan diferente de la nuestra que puede ser afectado por lo que hacemos o no hacemos nosotros. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, ahora es la fe, esa pistis, ¿sí? Entonces ya no actúas por amor. El asunto sí se está volviendo en un acto de fe, está atacando la relación entre dos hermanos. Dice, ya no actúas por amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. ¿Cuál es el enfoque entonces? El enfoque es el amor a mis hermanos. Ese es el enfoque. Mis acciones deben ser motivadas por el efecto que producen en la fe de mi propio hermano. Todo lo que haga o que no haga debe estar motivada por qué efecto tendrá, por el resultado de que mis acciones tendrán en la fe de mi hermano. Aleluya. Romanos 14:17 dice, en el reino de Dios, la comida y la bebida no son importantes. El reino de Dios tiene que ver con agradarle a Él
y con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando vino el diluvio, y creo que va a haber otro cataclismo, posiblemente en la segunda venida del Señor. Dice, cuando vino el diluvio, comían y bebían. ¿Sí? No estaban realmente interesados en las cosas espirituales. Y hermano, hermana, Romanos 14 nos está diciendo que en el reino de Dios la comida y la bebida no son importantes. ¿Por qué vamos a estar discutiendo por cosas que no son relevantes para lo espiritual, para nuestra vida espiritual? Y discutiendo si verduras o no verduras, discutiendo si filetes o no filetes, discutiendo si domingo, sábado o viernes o quien sea. Eso no es nada absolutamente importante para el reino de Dios. El reino de Dios, dice, tiene que ver con agradarle al Señor, con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. ¿Qué es realmente importante en el reino de Dios? No es comida ni bebida, es agradarle a Él. Eso es lo verdaderamente importante. Tenemos que estar centrados nosotros en lo que hacemos, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que guardamos o no guardamos, en agradarle a Él. Desde ahí tenemos que enfocar todo. Es paz. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz. Paz es agradarle a Él por el Espíritu. ¿Y qué es paz? Tener esa buena relación con los hermanos. Paz y gozo. Felicidad, dice la palabra de Dios, para todos. Aleluya. Verso 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Nuestro reino es espiritual. Y no hagamos que las cosas de este mundo afecten a las cosas del Espíritu. Romanos 14, 19 dice, entonces hagamos lo que trae paz. Sigamos la paz. Hagamos lo que trae paz. Aleluya. Y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. En la Biblia Reina Valera leo verso 18, así que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, está centrado en las verdaderas cosas espirituales y es aprobado por los hombres, tiene paz con los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Palabra de Dios para todos dice, hagamos lo que trae paz. Aleluya. Dice la Escritura, busca la paz, síguela. La paz es algo que tenemos que perseguir. No se da nada más, no es espontánea. La paz nunca ha sido espontánea. Es algo que tenemos que perseguir para que suceda. Paz. Dice, ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Aleluya. Eso es el reino de Dios. Es espiritual y tenemos que buscar la paz y fortalecernos unos a otros en la fe. Aleluya. Tengo que hacer que tu fe sea más fuerte, hermano. Tengo que hacer que tu fe crezca, hermana. Aleluya. Lo que trae la paz y fortalece la fe
te voy a decir algunos elementos, solamente para estimular tu propio razonamiento. Reconcíliate con tu hermano sin demora. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si llevas tu ofrenda y te acuerdas que tienes problemas con tu hermano, déjala ahí la ofrenda. Y ve con tu hermano y reconcíliate. Y luego, ven y presenta tu ofrenda. Sin demora. No lleves ni traigas chismes. Aleluya. No lleves ni traigas chismes. Chismes son cosas que se dicen, pero que no presentan pruebas. Y siempre se están diciendo a espaldas de los interesados, de los que realmente están viviendo una situación. No lleves, no te hagas cómplice de los chismosos, ni traigas chismes. Si algo está mal y lo estás viendo y lo puedes probar, ve a las personas interesadas en primer lugar. No tienes por qué ir con alguien que nunca va a resolver ese problema. Ora por tu hermano y ora con tu hermano. Eso no es hacer chismes. Eso es lo que debemos de hacer. Orar con y por. Primero orar por y luego con nuestro hermano. Reconocer los logros de tu hermano, eso fortalece su fe. Y celébralos con él. Aleluya. Si tu hermano o tu hermana está teniendo logros en el Señor, gente que se convierte por su ministerio, o logros materiales de este mundo, reconóceselos. Nunca lo demerites. Celébralos con él. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Aleluya. Vamos al verso 20-21. No destruyas. Palabra de Dios para todos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo se puede comer, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Aquí tenemos el punto espiritual de la comida, de la bebida. Es mejor no comer carne ni tomar vino, si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Aleluya. Es mejor no hacer nada que haga que otro caiga en pecado. El Señor. Aleluya. Tenemos convicciones personales, pero lo que modera nuestras convicciones personales es la edificación de mi hermano. Es que es lo que hace fuerte a mi hermano. Ahora sí, tenemos un código de conducta, y este está basado en el beneficio de mi hermano. Recuerda la respuesta de Caín cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Caín dice, no sé, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Génesis 4:9. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y el Señor posiblemente nos responda, sí, tú eres guarda de tu hermano. Te he puesto para que veles por tu hermano, para que ores por tu hermano, para que cuides de tu hermano. Tú eres guarda de tu hermano. No lo olvides. Aleluya. En Romanos 14:22 ahora. Tus creencias
sobre estas cosas. Me gusta esta versión de Palabra de Dios para Todos. Verso 22. Tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Aleluya. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para ti mismo. No andes alardeando tu fe. Es un secreto que tú compartes con Dios. Aleluya. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto. Fíjense bien, lo que cree que es correcto, sin sentirse culpable. Él tiene convicción de las cosas que están haciendo, que está haciendo él mismo. Tiene convicción y tiene una relación fuerte con Dios. Un secreto entre Dios y tú, nuestras convicciones renovadas. Este es el gran secreto que tú debes de tener con Dios. Nuestras convicciones renovadas y reconciliadas con Dios. Aleluya. Ese trabajo que Dios está haciendo contigo. Aleluya. Del cual tú vives consciente, del cual tú eres participante. Lo que Dios está cambiando en tu interior, en tu mente, en tu manera de pensar. Nuestras convicciones renovadas y reconciliadas con Dios pertenecen a nuestra intimidad con Dios. Un secreto entre Dios y tú. Así, el verso 23, así todo lo que hagas contra lo que tú crees, contra tus creencias, yo le puse entre paréntesis convicciones, es pecado. Aleluya. Si tienes duda de algo, ya está mal la cosa. Déjalo. Si titubeas de hacer o no hacer algo, déjalo. Todo lo que hagas contra tus creencias es pecado. Aleluya. Esa es una gran conclusión. Dios te ha dado convicciones. Aleluya. Dice el verso 23 en Reina Valera: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No lo hace con fe. No tiene esa convicción profunda de lo que Dios le ha mostrado, de lo que Dios lo ha cambiado, de lo que Dios lo ha transformado, y no está seguro. Lo que no es de fe es pecado. Entonces, hermano, hermana, recibe a tu hermano. Aleluya. Recibe a tu hermano. Pero no para discutir. Aleluya. No para discutir, sino para fortalecerse en una fe mutua. El Señor te bendiga, hermano. El Señor te bendiga, hermana. Amén.